Bueno, a ver, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Pues les cuento que hoy tengo el honor de conversar con Noelia Pase, que es una de las mediums y videntes más reconocidas de Argentina y Latinoamérica. Noelia es conocida por sus experiencias de mediunidad en teatros, donde conecta con las personas, con seres queridos que han trascendido y su enfoque espiritual profundo y respetuoso. Ella va a tener dos eventos importantísimos en Quito y Guayaquil. Así que hoy vamos a conversar un poquito de lo que se trata estos eventos y de su vida, ¿no? Así que, ¿cómo estás? Qué honor tenerte en Blue Radio, mi querida Noelia. Bienvenida. Un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy ansiosa de llegar a Ecuador después de tantos encuentros a través de plataformas en sesiones privadas, poder llegar al público de Ecuador y abrazarlos, recibirlos y hacerlos vivir esta experiencia para mí es un sueño cumplido. Es la primera vez en Ecuador. Qué Es la expectativa primera tienes. vez, sí, sí, es la primera vez allí, pero mucho tiempo trabajando con la gente tan cálida y tan linda de Ecuador a distancia, así que creo que nos merecemos este encuentro presencial. Ay, qué lindo. Vamos a conversar un poquito con Noelia acerca de su vida, de lo que ha sido su trayectoria. Noelia, yo quisiera saber cómo tú te diste cuenta por primera vez que tenías este don y cómo lo viviste emocionalmente. ¿Qué fue lo que te pasó para que tú despiertes este don? A los 6 años le cuento a mi mamá que se me presentaba un señor en mi habitación y que me contaba lo que le pasaba, pero a la vez me dejaba ver como en imágenes cómo había muerto. Se lo Mm, cuento a mi mamá, ella toma unos días de pensar qué hacer conmigo, calculo, y me cuenta que ese ser había muerto antes que yo naciera. Ahí empezaron a tomar un poco más de conciencia de lo que me pasaba porque empecé a decir lo que veía o cómo veía a las personas. Contaba que veía personas que habían muerto, pero que les decía dónde estaban, cómo, qué había pasado el día que murieron. ujú, Ahí tomaron un poco más de conciencia de este tema y empezamos a ver qué me pasaba, si había alguna situación médica o no. Cuando ujú, descartaron cualquier cuestión física que estuviera afectando, empecé a ir a escuelas de espiritismo, a mesas de espiritismo, donde intentaban saber si realmente esto era real y ujú, cuando descubrieron que así lo empecé con un acompañamiento de una madre espiritual ya en mi adolescencia, donde me enseñaron a poder controlar esto, a poder determinar cuándo podía comunicarme y cuándo no para preservar mi energía. Y bueno, este año voy a cumplir 46 años, así que llevo 40 años siendo medium y vidente y cada día me enamora más esto de poder acercar estos planos, el plano astral al terrenal, poder hacerles sentir a las personas que la muerte no les quitó nada, la muerte solo transformó y que debemos aprender a conectar con ellos porque somos energía. así es. Bueno, muchas personas sienten miedo o curiosidad por estos temas. ¿Cómo explicas lo que haces a alguien que nunca ha tenido una experiencia espiritual, por ejemplo? Mira, esto que decís es muy bonito. Yo en todas mis giras, incluso ahora que estoy en mi ciudad, en Mar del Plata, Argentina, Ujú, y estoy con funciones, siempre pregunto si las personas vienen a verme por primera vez o si hay alguien que está obligado, que ha venido porque otro lo trajo. ujú, Y vos sabés que cada vez que me acerco a las personas que no saben ni a qué vinieron al teatro, es maravilloso ver cómo se emocionan cuando vos le das el mensaje de esa abuela, de esa mamá, de ese papá, de ese hijo que la vida transformó, que la muerte le permite existir en el todo, y cuando reciben el mensaje, cuando se dan cuenta de que ellos también lo sienten, o que los ven en sueños y no saben cómo expresarlo, o que reciben señales y que les da vergüenza contar que lo hacen, ujú. cuando rompen ese tabú y cuando se dan cuenta que las almas los acompañan en constante, que saben qué está pasando, cómo, y que pueden darles información incluso de cómo han muerto, es un bálsamo para esas personas. Y ahí se dan cuenta que en realidad todos los seres humanos, por el solo hecho de existir en este plano, somos energía, transportando
un cuerpo físico, porque no es el cuerpo físico el que lleva el alma, sino el alma al cuerpo, y Ujú. que tenemos la posibilidad de conexión de manera plena. Y ni te cuento cuando viene una madre que se ha muerto un hijo Dios y mío. te dice, yo no tengo forma de entender la vida sin él, y cuando vos le explicás, en mi caso les explico qué pasa incluso a nivel físico, qué pasa con la aportación celular en el caso de madres biológicas o en el caso de madres adoptivas, qué pasa con ese vínculo astral, energético. Y Ujú. cuando vos le das respuestas y ellas empiezan a sentirlos y empiezan a darse cuenta que las señales están, es maravilloso. Así que es romper ese tabú, romper esa idea de que la muerte te quitó, sino que la muerte nos permite existir de manera unida, constante, y que es maravilloso porque las almas siempre están. Qué lindo lo que acabas de decir. Cuéntame, ¿hay alguna conexión con un ser querido que te haya marcado profundamente y que tú recuerdes hasta hoy? Si hablo de mi persona, en el momento que moría mi abuela materna, Ujú, mi abuelo paterno, que había muerto hacía un tiempo, se acercó para darme mensajes directos. Este tío abuelo que se presentó la primera vez a mis 6 años trajo mucha paz a su familia por la ujú. forma en que había muerto. Pero si te referís a casos Sí, de tuyo o de otros, algún caso ah, que hayas tenido la bueno, experiencia. he pasado por muchos, pero hay un caso que para mí fue como el gran quiebre en mi carrera como medium. Ujú, Yo estaba atendiendo en un consultorio y llega una señora con su pareja, ingresan al consultorio, se sientan al escritorio y le digo, no hable, solamente escuche. Y empecé a transmitir el mensaje de un muchacho que me mostraba cómo había muerto, mejor dicho, cómo lo habían matado, ay, qué fuerte. dando claridad de cada herida que había recibido, porque lo hirieron y de luego lo quemaron. Y cuando terminé de contar todo, que él me hacía sentir en el cuerpo todo lo que había pasado, entonces yo lo expresaba, esa Ujú, mujer solo lloraba y lloraba. Termina y me dice, él es mi hijo, es por el que vine, y saca un expediente judicial, no sé ujú, cómo le ujú. llaman ustedes allá, Sí, 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 igual. donde se lleva la causa, Sí, sí. abre, la copia de ese expediente, abre en las pericias y me dice, dijiste cada herida como si hubieses leído este expediente. Oh. En ese momento, y cuando él pudo decir quiénes fueron, que era lo que necesitaban para la causa, que Ujú, luego después de mucho tiempo de investigación dieron con estas personas que cometieron el mismo hecho con otro ser, eso para mí fue, esta tarea es mi vida, esta es la razón de mi existencia. ujú, Y ujú, desde ese momento lo hago con total amor, con total entrega, pero he pasado por eso, he pasado desde mi lugar como tanatóloga acompañando al buen morir a ujú, muchas personas y casi siempre me tocan criaturas, entonces poder transmitirle a esos padres paz o que esos niñitos den mensajes. Hubo un caso hace muy poquito, ujú, ujú, se comunican a través de Instagram conmigo un papá y me dice, tengo a mi hija muriéndose, necesito ayuda. Me comuniqué de inmediato y solo por teléfono, porque era la única manera que tenía en ese momento. Y me dice, mi hija se está muriendo, entonces yo le digo, bueno, solamente decime su nombre y empecé a transmitir lo que necesitaba. Ella se llama Mía ujú, ujú. y Mía pudo dar mensaje a sus padres y dio tres cosas claves. El muñeco que estaba necesitando, que lo describió tal cual, la canción que cantaba, que era una canción que se llama Estrellita Mía, Oh. tocó algo muy especial acerca de un ser que se había muerto en la familia. O sea, yo no conocía a nadie, solamente recibí un mensaje. Ujú, Cuando yo doy este mensaje, les enseño a los padres lo que iba a pasar ahora y los acompaño en ese proceso siempre por teléfono, ujú, de ujú, cómo iba a suceder la muerte. Luego de todo eso, muere Mía, se transforma y a los pocos días el papá me manda la foto de ese muñeco, de su pony.
como ella lo había descrito, tal cual era, Wow. las estrellitas que tenía y me hace escuchar la música que le hacían escuchar y la foto con ese tío abuelo que ella refería. Lo maravilloso no fue solo eso, sino fue que en un teatro en Ciudad de Buenos Aires, en diciembre de este año, porque esto fue octubre, en diciembre de este año se acercan las enfermeras que habían estado acompañando a Mía, que habían sido testigos del otro lado de la comunicación conmigo, y cuentan lo maravilloso que fue cuando yo canto la canción y Mía, que no se estaba moviendo porque estaba toda conectada, comenzó a mover sus ojos en medio de ese proceso. Así que eso es lo que te pone en un lugar en donde decís, bueno, si esto es lo que me toca como don, porque yo creo que todos tenemos un don maravilloso, si esto me toca como don en esta vida, que sea para el servicio y para todos los que necesitan. Así que esta es la razón de mi existir, ser Ay, qué médium. lindo. Oye, yo tengo una pregunta. Tú tienes este don tan maravilloso para poder transmitir mensajes de seres queridos que se han ido. Pero ¿cómo puedes tú filtrar, por ejemplo, si tienes este don de poder escuchar a los seres trascendidos, si llega uno que no sea tan bueno, por ejemplo? Ah, Claro, claro, porque bueno, también, claro, porque no todo es bondad, ¿no? Tú sabes que en la vida mira, tenemos personas buenas y personas no tan buenas, o sea, ¿se te acercan igual? O sea, ¿también obvio. recibes esos mensajes? ¿Y cómo haces para rechazarlos? Y qué No, miedo no, no. también, claro, qué miedo que por ahí te venga alguno que fue asesino, qué sé yo. Cuéntame un Una de poquito de las eso. Una de las condiciones de ser medium que a mí me enseñaron a mis 12 años Ajá, fue que nosotros no podemos elegir con quién conectar. exacto. Nosotros somos el medium de comunicación, por ende debemos recibir esa información y transmitirla de la mejor manera posible. Ajá, Otra de las cosas para que tengas en cuenta, en mi último libro, Sesión Abierta, que lo pueden encontrar en todas partes, yo cuento la conexión con asesinos. Dos casos, wow. uno en donde el asesino cuenta su experiencia, el alma conecta, fue un caso que me tocó conectar con la hija de este hombre, que era Ajá, un asesino, entonces él conecta y cuenta lo que había hecho, porque lo había hecho, y cómo pedía disculpas a su hija y ella pudo restablecer una relación que había cortado desde su niñez por la vergüenza de tener un padre asesino. Y claro, luego claro. una conexión que tuve con un ser que mostraba cómo había sido la secuencia. Él había matado a su mejor amigo y la conexión yo la tenía a través de la mujer de este mejor amigo. Ujú, Conectar con almas de bajo astral, como yo las llamo, almas claro. que fueron fragmentadas, almas que han transitado en esta tierra no para el bien, es Ujú, una de las experiencias más fuertes porque cuando vos recibís los mensajes, sentís el odio, l- la pobreza de espíritu que han tenido esos seres, pero que al momento de transmitir tenés que ser como muy imparcial. O sea, mi trabajo es transmitir, no juzgo. ujú, También me ha pasado conectar, por ejemplo, ayer mismo ujú, ujú, una sesión privada de una mamá que cuando empiezo a comunicarme me doy cuenta que el alma de su hijo, que había trascendido, había transformado a través de que le diera muerte la policía, era porque él estaba cometiendo un delito y estaba a punto de matar a otra persona. Y ahí yo tuve que dividir bien las aguas porque yo tenía que transmitir, más allá de lo que veía que había hecho este hombre y que fue lo que le informé a su madre y ella confirmó que era real, yo también tenía que transmitir el mensaje de ese hijo a esa madre. Oh, qué interesante. Dividir, porque en ese caso, más allá de lo que había hecho su hijo, que yo Ujú. no puedo juzgar, no es mi deber ni el de ninguno de nosotros, Y tiene el mensaje nada más. pero yo tenía que transmitir el mensaje a esa mamá, porque a esa mamá, más allá de que ella reconocía que su hijo había tomado el mal camino y que había hecho mucho daño, esa mamá necesitaba saber de su hijo.
O sea, es un hilo tan fino Así donde mi es. tarea es transmitir, no puedo juzgar, yo no soy quien para juzgarlos, pero sí soy quien puede a través de esas transmisiones, de esas comunicaciones, permitirles evoluciones e ir liberándolos de esa energía de bajo astral en la que están inmersos por su mal accionar. Así que ese es mi trabajo también como medium y otros, como por ejemplo cuando conecto con personas que han desaparecido por búsqueda de personas. Yo Wow. pertenezco a la asociación SOS Desaparecidos de España, donde ayudo en la búsqueda y en otros países también. Entonces, ahí es donde vos te tenés que dividir, quitar los prejuicios y simplemente a través de mi caso, la mediumnidad y la evidencia, conectar para poder llegar a un buen resultado y una evolución de todos. Wow, qué increíble. No tengo tantas preguntas para hacerte, pero aquí ya estamos, pero con el tiempo justo. Me encantaría preguntarte tantas cosas porque la verdad es que este tema me fascina, me encanta. Pero bueno, vamos a contarnos un poquito acerca. Tenemos dos eventos importantísimos con Noelia en Guayaquil el jueves 19 de marzo en el Teatro Sánchez Aguilar y en Quito el sábado 21 de marzo a las 20 horas en el Teatro San Gabriel. ¿Cuál es el mensaje que tú les quieres dar a las personas para que asistan y cómo van a vivir esa experiencia en tu evento, mi querida Noelia? Dos mensajes. Me voy a tomar un atrevimiento que es darte uno directamente a vos, porque hay una mujer de tu linaje materno que lo que dice es que esa capacidad maravillosa que tenés de saber reconocer el dolor ajeno, no la dejes dormir. Oh, Una de las cosas que hace esa ay, me mujer van a hacer llorar, me es, van a hacer es llorar porque es mi mamá, es es mi trenzar mamá. trenzar tu pelo de una manera muy particular, porque Ujú. acomoda tu pelo como queriéndote acomodar esos rulos maravillosos que tenés, pero los trenza de una forma calma, que era lo que te hacía calmarte en momentos muy especiales en tu niñez. Pero sacando eso, para todos aquellos que, que van a llegar a Ecuador este 19 de marzo y el 21 de marzo, en mediumnidad yo no solo les entrego la posibilidad como medium que tengo de conectarlos con las almas de sus seres queridos, sino que mi tarea es llevar conciencia de que la muerte es solo transformación, enseñarles a atravesar el duelo, acompañar a todas esas familias que quizás tienen hoy una persona en terapia intensiva, cuidados paliativos, que es muy difícil saber que el otro está muriendo y no Ujú. saber cómo ayudarlos. Y para todos aquellos que estén buscando a alguien y que no sepan qué pasó, los espero a todos para vivir mediumnidad donde las almas conectan y el espíritu sana. Gracias, gracias, gracias por tu mensaje, mi querida Noelia, y qué hermoso que podamos tener esta experiencia contigo. Yo les recomiendo, ay, la verdad es que me hiciste poner así muy sensible, ¿no? Porque es mi mamá de quien me diste el mensaje. Así que Está contigo. gracias, nos vemos pronto y bienvenida siempre a Blue Radio. Gracias y te espero. Chao, chao, los espero. Besitos. Chao, chao, chao.